Bien, pueden observar que aquí también tenemos otro instrumento de medición, también es digital, da su lectura en buena pantalla. Él tiene exactamente las mismas funciones que este. A veces por la marca pues habrá una u otra función adicional. Sin embargo, lo único que tiene realmente diferente es su manipulación. En este caso, para uno cambiar la función de lo que vaya, cómo lo vaya a utilizar, es mediante un selector, que yo lo cambio de posición, mientras que en el otro instrumento pues eso lo hago mediante pulsando unos botones. O sea, es solamente la forma de seleccionar lo que yo voy a medir y las escalas de una forma o de otra, pero las mediciones se hacen idénticamente igual. Tenemos los mismos puntos de conexión aquí, 4, 3 rojos y 1 negro, y también cada uno está especificado para dónde se debe utilizar. Si son voltios o ohmios, utilizo este de acá; si son miliamperios, utilizo este de acá; si son amperios, el de la derecha, y por supuesto el negro tiene una posición única. Otro equipo que vamos a utilizar con frecuencia en el laboratorio, no tan solo en la materia de mediciones, sino en otros laboratorios que ustedes van a ver más adelante, es la fuente de energía. En este caso estamos hablando de una fuente de voltaje y fuente de corriente. Este equipo pues, puede trabajar tanto como fuente de voltaje como fuente de corriente. De este lado, indicación como fuente de voltaje, y este lado como fuente de corriente. El botón de encendido lo tenemos acá, y esta fuente tiene la característica que podemos obtener cualquier nivel de voltaje DC que esté en un rango desde 0, como tienen allí, hasta un máximo de 30. Ahí está indicando 31 con una cierta tolerancia. Y ese voltaje es el que vamos a obtener, ¿sí?, en los terminales positivo y negativo. Ahí ustedes verán pues, que no más que tengo una sola opción, el negro y para el negativo y el rojo para el positivo. Estos dos terminales siempre deben estar colocados del otro lado, fijamente a donde va a ser utilizado, porque si yo los dejo acá sueltos y teniendo energía, estando encendido, teniendo energía y pegando estos dos puntos, estoy creando lo que se llama un cortocircuito, que no es más que la unión de dos voltajes diferentes, ¿okay? Entonces, para esto yo voy a garantizarme de que estos terminales no están sueltos, y coloco en el protobol esos respectivos terminales, y ya pues indudablemente pues estoy evitando el circuito. Como les decía, yo puedo fijar cualquier nivel de voltaje. Supóngase que yo quiero fijar 10 voltios. Entonces, bueno, aquí tengo dos tipos de ajustes: un ajuste fino y un ajuste grueso, ¿no? ¿Qué quiere decir el ajuste fino y el ajuste grueso? Bueno, que con este botón se mueve, se desplaza bastante, ¿sí?, el rango, mientras que por este muevo nada más que muy pequeño. Entonces, yo antes de fijar el voltaje que tengo respectivo, entonces yo debo colocar el del ajuste fino más o menos en el centro. ¿Por qué más o menos en el centro? Para que me permita corregir tanto por efecto como por defecto, ¿eh? Entonces, lo voy a colocar lo más cercano posible a los 10 voltios. Ahí vemos, lo vamos a colocar lo más cercano posible. Ahí está en 10.9.6, para ser más exacto. Y entonces con el ajuste fino, pues lo voy llevando hasta obtener los 10 voltios. Vamos a ver, a veces no es sencillo. 10.1 voltios, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo eso, pues yo puedo, inclusive, si no voy a que ya fije el voltaje, debería de apagar el equipo. ¿Por qué? Para evitarme el problema de que en otra parte del circuito pues tengo energía. Entonces lo apago, y cada vez que yo lo voy a encender, pues ya debería tener su voltaje. Estas variaciones que ustedes ven aquí, en este momento estaba 10.1, ahora pasa a 10.3, son normales. Esas fluctuaciones realmente ocurren porque como este equipo está alimentado con el voltaje de la calle que suministra, en este caso Corpoelec, pues hace que en un momento dado pues cambia el nivel de voltaje y se ve reflejado en el valor que está en ese momento erogando la fuente.
De este lado, pues ustedes verán que aparece 0, 0, 0. Pues sí, claro, no hay circulación de corriente, no hay circulación de corriente, vamos a utilizar esto como fuente de corriente, tiene que haber la circulación de corriente para que él pueda indicar qué corriente está suministrando. Sin embargo, estos valores de corriente que suministra este equipo son valores relativamente altos, que su uso es poco frecuente en electrónica. Entonces, más que todo, se determina que mayormente estos equipos se utilizan como fuente de voltaje, aunque pueden funcionar también como fuente de corriente. Les hablaba del inicio del famoso protocolo. Yo les decía que esto no es más que un tablero de conexión rápido. Los hay de diferentes tamaños. Aquí podemos observar, esto lo llaman columnas, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos uno de 2 columnas. Una columna que está acá, que tiene 10 posibilidades de conexión, otra columna que está acá, y hay otras columnas que son simplemente para conectar fuentes referenciales, ¿no? Y las hay también ya más grandes, tiene 4 columnas. Y realmente, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto lo que es lo siguiente. ¿Por qué me evita el uso de cable? Porque en la columna, estos 5 puntos que están acá, ¿sí? En esta hilera, en esta otra hilera, en esta otra y en esta otra hilera, son un mismo punto de conexión. Si yo quiero conectar 2 elementos, eso me permite conectar hasta 5, pero conectar 2 elementos en ese mismo punto, que para el caso de circuitos eso sería el concepto de nodo, ¿sí? Entonces yo conecto, por decir, en la misma línea, ojo, la misma línea vertical, ¿sí? La misma línea, esta línea vertical, en la misma línea vertical, estos 5 puntos que están allí en forma horizontal son los que son el mismo nodo. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo y acá y utilizo esta resistencia, y en esa misma columna y en esa misma línea conecto la otra resistencia, pues ya yo estoy conectando las resistencias a un solo punto. Fíjense que no utilicé ningún tipo de cable. Esto me permite disminuir el uso de cable cuando estoy armando un circuito. Y por supuesto que al evitar el uso de cable, pues estoy evitando también el número de posibilidades de cometer errores, ¿okay? Estas columnas que ustedes ven ahora aquí en forma, que están en rojo y en azul, pues también todas las que están en azul son un mismo punto y todas las que están en rojo son un mismo punto. Esto generalmente cuando van muchos elementos conectados a una fuente, pues se utilizan más que todo esto. Si son pocos los elementos conectados a la fuente, pues vamos directamente desde aquí. Mucho cuidado, que aunque esto para efectos del fabricante significa una columna, así lo describen ellos dicen este protocolo que es de 2 columnas, solamente son los 5 puntos los que tienen la misma conexión. Esta columna, digamos, esta parte vertical y esta parte vertical no tienen ningún tipo de conexión entre ellas. ¿Okay? Bien, vamos entonces a proceder a armar un circuito sencillo. Yo voy a dibujarlo en la pizarra. Vamos a armar un circuito sencillo que nos permita, pues, medir primero el valor de la resistencia que vamos a utilizar, y que después nos permita también medir el voltaje y la corriente. Déjame decirle que es muy importante que sepamos cómo se debe medir el voltaje y cómo se debe medir corriente, porque estos son los 2 ejemplos fundamentales de un circuito. Si yo sé medir el voltaje y medir corriente, pues estoy en capacidad de determinar cualquier otro valor, como el caso de la potencia, que no es más que el producto del voltaje por la corriente. Yo voy a dibujar aquí un mismo ejercicio que aparece en la guía respectiva. Voy a colocar 4 resistencias conectadas en serie, ¿ok? Y alimentadas por un voltaje determinado. Vamos a colocar 15 voltios. Aquí tenemos una resistencia que vamos a llamar R1, una resistencia que vamos a llamar R2, una resistencia que vamos a llamar R3 y una resistencia que vamos a llamar
Vamos a darle valores nominales a estas cuatro resistencias. Vamos a suponer que R1 sea igual a 680 ohmios, que R2 sea igual a 270 ohmios, que R3 sea igual a 1800 ohmios y que R4 sea igual a 2700. Entonces vamos a armar este circuito, eso que ustedes vieron allí, pues lo vamos ahora a desplazarnos hacia el protocolo y vamos a hacer el respectivo circuito. Bien, entonces vamos a proceder a armar el circuito que tenemos indicado ahí en la pizarra. Aquí tengo las cuatro resistencias que les mencioné, la resistencia de 680, la resistencia de 270, la de 1800 y la de 2700 ohmios. Debemos verificar que esa resistencia, aunque vamos a ver una práctica posteriormente donde vamos a ver cómo se prueban y se miden los diferentes elementos, en ellos se incluye la resistencia, pero hoy vamos a verificar que realmente esos valores de resistencia están en su rango. Esos valores que yo les he indicado ahí en la pizarra y que el fabricante me está diciendo acá mediante una franja de colores, son valores nominales. Generalmente esos valores tienen una desviación que el fabricante inclusive le indica como la tolerancia. Yo he tomado aquí una resistencia que todas tienen una tolerancia del 10%. Eso quiere decir pues que ella puede estar en defecto o en efecto variando un valor de 10% referente a su valor nominal. Voy a empezar por la resistencia 680. Vamos a medirle su valor a la resistencia. Este 680, pues su franja de colores azul, gris, marrón. El azul, pues vamos a ver más adelante también cuando en el código de colores, es el 6, el gris es el 8 y el marrón es un 0, entonces 680 ohmios. Vamos a colocarla aquí en el protobol, la estoy colocando aquí en el protobol y voy a proceder a su medición. Vamos a usar el medidor digital, lo coloco en ohmios y vamos a medir el valor de esa resistencia. Y esos valores son los valores que debemos anotar como valores reales, ¿no? Fíjate, ahí tenemos 715, 712, ¿sí? 700, porque está 712 kiloohmios. Eso llevado a ohmios son 712 ohmios. Fíjate que 680 tiene una tolerancia del 10%, eso quiere decir que puede tener más de 68 o menos 68, está dentro del rango. Vamos a tomar ahora, tomando el nuevo orden, la de 270. Coloco la resistencia de 270 ohmios, ya también aquí está identificada según también con una tolerancia del 10%. La coloco aquí para medir su valor en el protobol. Dijimos que la debemos colocar allí antes de medir y medimos, procedemos a su medición y vemos allá que dice 289 ohmios, también pues dentro del 10%. Continuando, medimos la de 1800 ohmios que tenemos acá, la colocamos nuevamente en el protobol, procedemos a su medición y conseguimos que esta tiene 2016 ohmios. 1800, pues si sumamos 180, pues, también está dentro del rango. Y finalmente, esta que está acá, que intencionalmente la tomé de otro valor de potencia, para que veamos que no hay ninguna relación entre el tamaño de la resistencia y su capacidad en ohmios. Fíjense que esta resistencia que está acá, en tamaño físico es mucho menor que esta, y esta es de 680 y esta es de 2700 y es más pequeña. Lo que sí tiene que ver el tamaño físico es con la potencia que puede disipar esta resistencia. Colocamos entonces aquí la de 680 y procedemos a medirla y tenemos este 2700, tenemos 2.69 kiloohmios, que llevado, ¿sí?, a ohmios, pues son 2690 ohmios. Entonces, ya pues, vemos que las cuatro resistencias están dentro del rango, procedemos a armar el circuito.
Entonces colocamos pues en el protobol en dos sitios diferentes, ya de una vez dejamos esta que está colocada aquí, entre los terminales en columnas diferentes, y como va en serie con la de 270, buscamos la resistencia de 270, colocamos aquí, creo que trabajamos mejor, la de 270, y la colocamos continuamente con la otra, en la misma hilera para que haga el efecto del nodo, ¿sí? Debemos ir fijando con la pinza para que quede, la conexión sea más sólida. Después tenemos la resistencia de 1800, colocamos acá la resistencia de 1800. Nuevamente nos ayudamos con la pinza para que quede unos 2 milímetros introducida. Y finalmente la de 2800, la resistencia pequeña, la de 1700 que está acá. Colocamos entonces en los terminales esta de 2700, ¿sí? Y ya tenemos las 4 resistencias conectadas en serie. Fíjense que me estoy utilizando, tal como hablamos anteriormente, los puntos comunes del protobol para hacer la continuidad, y hasta el momento no he usado ningún tipo de cable. Entonces, para completar la instalación de acá, de la resistencia, tal como está indicada ya, la primera resistencia que tengo R1 es 680, uno de sus terminales va al positivo, mientras que el otro que va al negativo es el terminal que tengo aquí abajo de 2700 voltios. Eso se hace con un par de cablecitos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo donde voy a llevar toda la fuente con el terminal positivo y el terminal negativo. Entonces conecto de ese terminal positivo, aflojo en el protobol, aflojamos algo y metemos allí la parte pelada del cable, ¿ok? Yo cuidado, ¿no? La parte que me puede hacer contacto fijo. Y este va conectado donde tengo la resistencia R1. Mientras que el otro, pues, lo conecto en el terminal negativo. Nuevamente aflojo el terminal negativo, introduzco el cablecito. Nos aseguramos de apretarlo bien. Ok, y ese va al extremo de la resistencia de 2700 ohms. Entonces aquí tenemos el circuito armado. ¿Qué nos falta colocarle? La fuente. Ya de una vez hemos establecido que este voltaje que está acá, que lo fijamos previamente de 15 voltios, es con el que vamos a alimentar la fuente, pues entonces procedemos a conectar entre el terminal positivo y el terminal negativo. Ya ahí tenemos el circuito armado con las 4 resistencias conectadas en serie. Vamos a proceder a medir el voltaje en cada una de esas resistencias. El voltaje, como lo hemos definido en circuito, ya está, podemos ver que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Por supuesto, como es la diferencia de potencial entre dos puntos, pues simplemente para medir el voltaje lo que me coloco es en esos dos puntos en el cual quiero conocer el voltaje y hago la respectiva medición. El voltaje en R1 pues serán los voltajes en la extremo de la resistencia R1, visto acá en la pizarra, pues será el voltaje que tengo acá, podemos llamarlo versus R1. El voltaje que tengo en los extremos de la resistencia versus el de R2, podemos llamarlo versus R2. El que tengo los extremos de la resistencia R3 lo voy a llamar versus R3, y finalmente que tengo los extremos de R4 voy a llamar versus R4. Entonces procedemos a hacer las mediciones. Voltaje en R1. Coloco, tengo que asegurarme que el instrumento de medición esté en voltios, corriente continua, y que esté los cables en su respectiva posición. Para medir voltios, el común, pues y procedo entonces a medir. Vamos a verificar que la entrada del circuito realmente sea 15 voltios. Entonces lo colocamos aquí en los extremos de la entrada del circuito y podemos medirla ya pues en el voltímetro, que hay 15.09. ¿Okay? El voltaje en R1, me coloco en los extremos de la resistencia R1 con la polaridad que ya está indicada en la pizarra por ser un elemento pasivo, y tengo 1.91 voltios. Voy entonces a R2,
¿Okay? Me coloco ahora los extremos alrededor conservando las polaridades de positivo y negativo y tengo 0,788 voltios. Vamos ahora a los terminales de R3 y podemos apreciar que tenemos 5,09 voltios y finalmente en los terminales de la resistencia R4 tenemos un voltaje de 1,47 voltios. Esa suma de esos voltajes por estar conectados en serie, pues, cumpliendo con la ley de Kirchhoff, tendría que dar aproximadamente 15 voltios. Procedemos a medir la corriente. Como le dije, pues como la corriente fluye a través del circuito, yo debo abrir el circuito y donde abre el circuito introduzco el instrumento de medición, en este caso el multímetro, utilizándose como amperímetro. Ya previamente hice el cambio del cable rojo al lugar de miliamperios. Suponemos que la corriente es del orden de miliamperios porque es voltio entre ohmios del orden de kiloohmios, y seleccionamos la escala de 40 miliamperes máximo. Esto, pues a medida que haciendo la medición, veremos si eso es lo correcto o no. Se acostumbra generalmente tener 2 decimales, ¿eh? Eso nos hace variar la escala por tener 2 decimales cuando el caso que parezca 1. Entonces, procedo de la medición, abrí el circuito entre el positivo y la resistencia R1. Allí yo coloco el instrumento conservando la polaridad, positivo y negativo, y podemos ver entonces que la corriente es 2,68 miliamperes. Esa es la corriente que pasa por los 4 resistencias porque están conectadas en serie. Fíjense que si yo utilizo una escala más amplia, que era lo que mencionaba, la escala de 400, y procedo a la medición nuevamente de la corriente, pues ahora me va a dar 2,6, porque estoy perdiendo un decimal y estoy perdiendo precisión por estar utilizando una escala no adecuada, que en este caso pues utilizando una escala muy amplia. Ok, fíjense que este valor de corriente de 2,67 miliamperes lo obtuvimos con una escala de 40 miliamperes, una escala máxima. Vamos a hacer un cambio de escala. En este caso voy a colocar en 400 miliamperes y vamos a proceder nuevamente a la medición. Y observamos que en los mismos terminales que hemos medido, ahora en el instrumento indica 2,6 miliamperes versus 2,67 que medí en la escala de 40 miliamperes. Eso, por supuesto, al tener una escala muy amplia, pues pierdo precisión. No es igual reflejar un decimal en una medición que reflejar 2. Ahora, como el valor es 2,67, todavía yo tengo opción de que puedo utilizar una escala que me va a dar mayor precisión, que es la escala de 4 miliamperes, porque ahí tengo hasta un máximo de 4 miliamperes. Entonces coloco en la escala de 4 miliamperes y repetimos la medición acá y podemos ver que hay 2,650 miliamperes. Eso quiere decir que aquí tengo 3 decimales, por supuesto con un nivel de precisión mucho más alto. Bueno, eso dependiendo del equipo podemos obtener que hay la opción de utilizar otras escalas. No siempre, fíjate que en este equipo que hemos utilizado en el día de hoy, en la parte de voltaje no teníamos opción sino solamente una sola escala, mientras que en amperio pues teníamos estas 3 escalas disponibles. En este instrumento que está aquí en la parte de abajo tengo la opción tanto de tener voltaje como corriente con varios. En la mayoría de los instrumentos existen varias escalas para una sola variable. Con eso pues hemos concluido esta práctica que se llama equipo de medición, donde la finalidad de la misma pues no es más que introducir ustedes en el campo de las mediciones y que conozcan los instrumentos. No se pretende que en una sola práctica ustedes tengan un dominio completo de mediciones, pero sí se requiere del esfuerzo de ustedes. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima.